Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en Cuidado. Con Cuidado. Hola, Carmen. Hola, ¿Cómo estás? bien, Qué bueno, me aquí da mucho andamos, gusto. sí. ¿Qué tal? Ya casi los primeros 15 días de julio. Pues ya, o sea, se va está yendo el año, sí. Excelente. No, no, Entonces, ya prácticamente estamos viendo cómo sean, ahora sí, los tiempos de cosecha, como los tiempos de la ay, agricultura, para ver sí. cómo han ido los resultados de tu vida. Pues fíjate, o sea, como de inicio de año y todo eso, Sí, 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 pues es como a mediados de año hacer un corte, ¿no? De repente, sí, en este sí. sentido de poder ver cómo vamos con objetivos, cómo los proyectos, cómo van avanzando, Ok. pero bien, o sea, ahí Y es, como es que... como una parte de sincronicidad desde allá. Y entonces, en enero que empezamos a hacer los primeros videos, ¿te Ay, acuerdas? sí, A donde hablábamos de objetivos y metas. Luego en la primavera, pues hablábamos de cómo cultivar, pues lo que nos interesaba, ¿no? Finalmente. sí, Y hoy ya, pues casi entrando pues, a otra parte del año, a la parte de empezar a ver el cultivo, sí, de los frutos, ¿no? los frutos, De repente ¿sí? como ver cómo va ¿Cómo van? avanzando. ¿Cómo Ajá, van? ¿Cómo van? sí, ¿Cómo sí, van? sí. Y a veces, pues digo, a veces encontramos en la cosecha, ¿no? Lo que queríamos, pero hay veces que no. Sí, de repente pues planeamos algo y no se da, ¿no? Ujú. A veces por expectativas, ¿no? De que yo quería que Sí, y no se y logró. no se logró. Y a veces tiene que ver con una cuestión de lo que hice o dejé de hacer, Ujú, pero hay ocasiones en las que ni siquiera tienen que ver conmigo, sí, sino no. con situaciones externas. Sí, que tiene que ver más a niveles de como macro, ¿no? Como ¿Sí? más que no depende tanto de nosotros. Esas decisiones o esas situaciones que se vienen viviendo, ¿no? Ujú, ujú. O sea, por ejemplo, llega un huracán a la costa, o sea, bueno, yo podría tener mi semana muy organizada, pero con todo y el huracán, o sea, es algo como muy, eh, pues rápido, inesperado, de alguna manera, o sea, Sí, inesperado, a cambiar las cosas. sí, sí, sí. O sea, es como esta parte de lo que no podemos controlar, ¿no? Lo que tal vez viene fuera de nuestra decisión, Cotidianidad, ¿no? cotidianidad, pues estos desastres de repente naturales que no los vemos venir, Ajá, o ¿sí? sea, algo inesperado, pero también podemos hablar de cosas inesperadas, como yo pensaba llegar a la oficina a las 10, pero hubo 4 choques en la avenida principal en Guadalajara y pues no llegaste. Sí, 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 Punto. O ahora con las lluvias, ¿no? sí, Te tienes de que tomar repente, el triple de tiempo sí, para llegar una hora antes, para evitar llegar claro, tarde, ¿no? ajá. O planear tu día, como dices, diferente o buscar otras rutas de repente, pero en eso estar como resolviendo el día a día de repente con lo que puedes tener a tu control. Ok. Y fíjate que en estos ejemplos, digo, esta charla que estamos teniendo, pues me quedaba reflexionando cómo es que podemos llegar de la esperanza a la desesperanza a un punto intermedio. Ajá, Porque es, de repente, cuando uno tiene esperanza de llegar temprano, ¿no? De que el huracán no tire la casa, cosas así, o de que, por ejemplo, que en México somos buenos para los terremotos, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? Pues que todo esté bien, ¿no? sí, 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 Y lo que hemos aprendido a hacer en los diferentes latitudes de nuestro México hermoso, pues ha sido tener como protocolos de seguridad, ¿no? claro. El macro Sismo, simulacro, ¿no? Macro ajá, simulacro, o sea, cosas que nos eviten estar en un estado, ahora sí que estar en un estado de incertidumbre constante ujú. lo menos posible. Sí, y que esto puede ayudar a prevenir ciertas cosas más catastróficas en algún punto, ¿no? ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, de repente, pues saber cómo actuar ante un sismo, que no pues, estar en un estado totalmente de perder el control, sino mantener el control en lo que vamos resolviendo este momento tal vez que se sale fuera de nuestro control y apoyar a los demás, escuchar, dirigirnos hacia las áreas de seguridad, toda esta parte que en estos simulacros se pueden ir implementando, ¿no? Y es que, o sea, digo, aterrizando lo que compartimos, o sea, estamos hablando de que cuando una persona tiene esperanza, de que las cosas van a salir bien, ¿sí? Ujú, En el macrosimulacro, durante un embarazo, en el examen, de que vas a llegar de un punto a otro, o sea, no importa el tamaño de la expectativa, o sea, sí, sino de que
tienes la certeza, ¿no? O confías en que puede salir bien o que es muy probable que salga bien. Estamos hablando de que las personas tenemos esperanza o nos movemos a partir de la esperanza. Claro, y que tienen un motivo Ajá. de actuar, un motivo de accionar, un motivo por el cual la esperanza se ve como muy viva, ¿no? Ujú. A ver, además del motivo, estamos hablando de que podemos tener, digo, por ejemplo, quiero llegar a la cita de trabajo, ¿sí? Pero para eso, evitando 4 choques en la avenida principal, me voy a levantar más temprano. Y si me Ujú. voy a levantar más temprano, significa que voy a desayunar más temprano. Y significa que voy a estar manejando más temprano. Entonces, hago toda una serie de actividades a favor de lo que me da certeza. Sí, de lo que te da certeza, pero que también te da como este cumplimiento del objetivo que quieres tener, ¿no? Como la Ujú. motivación de decir, bueno, voy a llegar a ese destino, a hacer lo que está planeado durante el día, pero a través de estrategias que me van a ayudar a poderlo cumplir. Entonces, estaríamos hablando de que la esperanza está conformada por cuestiones fácticas o de hechos, ¿no? Voy a Ajá, levantarme temprano, claro. voy a hacer esto, lo que ya habíamos platicado. Pero también hablabas de algo bien importante, que es cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Puede ser, pues porque quiero llegar a la entrevista de trabajo. Ok, Ujú. tengo un objetivo por cumplir. Sin embargo, también hay algo más profundo que nos mueve y es, ¿para qué quiero ese trabajo? Ok, A lo mejor porque esa va a ser la fuente de ingreso, de una mejora en los los ingresos ingresos. para Ujú. mi familia, para mi pareja, para mis hijos, para mis amigos, para lo que tú quieras. Sí, Pero cuando nosotros logramos encontrar el motivo emocional, sí, por se ahí, destapa todo lo demás. sí, y aparte como que se reafirma y confirma la esperanza, ¿no? O sea, porque cuando tú tienes una idea de algo, ya como sin querer, pues nuestra mente se va al futuro. Ajá, Sí, o sea, ajá. se va a la parte de decir qué voy a obtener con esto que voy a lograr. Ujú, ¿Sí? ujú. Desde lograr tu carrera, bueno, ¿qué vas a obtener? Pues tu reconocimiento, que acabas tu carrera, pero también un trabajo que te remunere bien. Y Claro. esta esperanza está ahí constante y motivando al logro. ¿Sí? Y esa motivación te lleva a la persistencia, te lleva a Sí, la persistencia que no la resistencia, y entonces lo que hace es que sea mucho más probable que te metas en la disciplina. Por ejemplo, en hacer ejercicio, en una dieta balanceada, ujú, en estudiar para los exámenes. O sea, en realidad la esperanza, cuando nosotros lo ponemos allá y conocemos el significado, los beneficios, ¿sí? Como decías, los beneficios, pero también las emociones benéficas, sí, tenemos un impulso que ya no habría quien nos detuviera, sí. o sería menos probable que alguien nos detuviera. Pero por ejemplo, Cari, con situaciones tan adversas de repente como la pandemia, Wow. que en la pandemia fue una situación que pues todo el mundo se colapsó, Sí, ¿sí? literal todo el mundo. Y que al final de cuentas ahí cómo podríamos poner la esperanza. Híjole, pues una excelente situación como ejemplo, Sí, porque realmente y estuvimos, como vivencia ajá, también. sí, sí, Ujú. sí, la verdad es que somos de estas generaciones, ahora sí, todas las generaciones que compartimos el planeta en este momento, podemos decir que vivimos una pandemia de este tamaño Sí, y sobrevivimos a ello. claro, Y eso no fue solamente por una cuestión de alimentación y de vacunas, fue una cohesión social a donde lo que buscábamos era el cuidado del otro y el cuidado del entorno, porque andábamos sí. limpiando la fruta, poniendo cloro en todos lados, hipoclorito por todos lados, Los los cubrebocas, cubrebocas, ajá, las mascarillas, no salir. Entonces, realmente, ante esa situación tan dramática, porque no podemos llamarla de otra manera, o sea, fue de un día para otro, en escalonado en diferentes sí, continentes, ir aislando, 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 aislando para vivir. sí, para vivir, sobrevivir también en el encierro Exacto. y en el cero contacto personal con nuestros seres queridos, en la parte presencial, en la parte del contacto físico, La en red de apoyo la red, estaba sí. mermada así como la conocíamos. O sea, ahorita sacando este ejemplo, nosotros tuvimos como pues esa bendición de estar, pues, sobrevivir a la pandemia, pues porque mucha Claro, gente pues se fue, ya no la contó. sí, ya no la contó, pero ¿qué posibilidades se pudieron abrir para
ir cimentando la esperanza que de repente se vio un momento Mermada hasta el mermada o tope. perdida, ¿sí? De repente. Fíjate que yo, antes de llegar a la parte de qué fue lo que hicimos para sobrevivir, Ujú, me iría a qué punto más álgido fue el que tocamos. Porque de repente estaba el juego entre hoy estoy, mañana no estoy. O sea, primero fue como la conciencia de o sea, ahora sí que la labilidad de la vida, ¿no? O sea, hoy ujú, estás, no estás, pero la muerte tan cercana, la muerte cercana de parientes, de conocidos, de los padres, de los amigos, sí, era una situación que te mantenía alerta, sí, ¿no? O sea, el poderte enfermar y tener complicaciones en uno mismo era otra situación de alerta. La posible escasez de alimentos, de productos básicos, de actividades laborales, era una sí, alerta. Entonces, ujú, nuestro sistema nervioso en los primeros 15 días estaba, en como bien alerta. dijiste, alerta y Ujú, colapsado. sí, sí, sí. Alerta y colapsado. Porque empezaron, al menos aquí en México, fueron 15 días. Primero, Ah, bueno, bueno, 15 bueno, días. 15 días, como Pen- sea. Ajá, Ajá, como que la esperanza se cimentó en, bueno, son 15 15 días. días. Ujú, Alargamos vacaciones o sí, adelantamos sí, sí. porque coincidía con término de semestres y toda la Ujú, cosa, ¿no? Pero después de los 15 días, otros 15 días sí, y otros 15 días. Entonces empezamos, si no me recuerdo, sí, en marzo del 2020 aquí en México, a empezar el resguardo. Y se coincidía con un puente, que sí, aquí sí, somos sí. buenos para hacer puentes, ¿no? Los días Ajá, los feriados. días feriados se Ajá, juntan y le llamamos puentes. Entonces decían, ay, se alargó el puente. Pero de repente fue, no, esto ya va más en serio. sí. Y se Yo- alargó 15, luego 15, luego una cuarentena y bueno, y luego fue el el mes, mes. y luego daban los resultados, los que murieron en marzo, en abril, en mayo, en junio, parecía que estaban jugando los Sí, Juegos del Hambre. que se empezaban como a dar los primeros casos, ¿no? De Exacto, repente, ¿no? ajá. Que ya el primer caso acá y luego acá y así como palomitas que se iban Claro, así. claro, porque no sabías, o sea, ante la incertidumbre, yo quiero hacer como muy puntual en esta parte. Muchas personas ciertamente murieron por el contagio o la Ujú, complicación que se generó físicamente a partir del contagio, pero muchas otras murieron de miedo. sí, Y ese miedo fue ocasionado por la incertidumbre que se sostuvo por tanto tiempo, aunado a la desesperanza. sí, sí, sí. Que fue como esta parte de decir, chin, o sea, todo está mal, o empiezo a sentirme deprimido, ya no tener contacto físico con la gente, Ansioso, ajá, deprimido, aislado, y todo tu sistema, pues, emocional se ve como disminuido, disminuido y si totalmente. el emocional se ve disminuido, ¿sabes qué le pasa al inmunológico? No, pues, también, En claro, picada. Y claro, cuando no alcanzó a ver una salida positiva, es como, a ver, ¿cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba? Las primeras veces era sí, en 15 días, ya después ya no decían nada. no, ya no. Y empezó como en algunas personas a vivirse esta desesperanza que Claro, comentas, ¿sí? claro, o sea, era la desesperanza y la Y la desesperación. desesperación, ajá, Ahí, no sé si te pasó, digo, bueno, este, que durante la pandemia, el ejercicio profesional de consulta, pues lo migré a la parte en línea. sí, Y digo, por varias razones, ¿no? No podíamos estar en contacto, teníamos que mantener la sana distancia. Sin embargo, se detonaban, o sea, fue el tiempo en el que más actividad laboral tenía por la cantidad de crisis familiares, personales, de pareja que se sí, detonaron en los diferentes sí, sí, sí. integrantes de la familia. Y que también recuerdo que empezaron a hacerse grupos de especialistas en la Sí, psicoterapia para sí, poder brindar estos apoyos de contención, claro, sí. sí, porque era demasiado encierro, era demasiada convivencia, todos en un mismo, en una misma casa, empezaron a salir tal vez temas que no se hablaban comúnmente en la familia o en las parejas, y eso detonó también este trabajo, pero pues también era parte de lo mismo, pues, Claro, del, claro, o sea, algunos porque no solían convivir ujú, y ahora estaban 24/7 en el mismo techo. sí. Otros porque, pues aunque eran pareja, no eran pareja. Es decir, no se conocían No se conocían, o y ahora sea, tenías que vivir con pues casi un roomie, ¿no? sí, 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 o sea, Aunque estuvieran casados. se desataron muchas situaciones.
Sí, que era complejo poder contener ahí mismo. Por eso también yo creo que se pedía el apoyo de un tercero de sí, repente, ¿no? por supuesto. O sea, Ujú, ahora sí que también aquí en Jalisco se trabajó mucho y se fortalecieron todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. sí, ¿Por qué? Porque se tenía que mediar demasiadas crisis al mismo tiempo. claro. Las de salud, las económicas, las de familia, Familiares, ajá, las ajá, familiares y las emocionales, personales y todas al mismo claro. tiempo y sin una fecha de resolución. No, no había como una situación en donde ya aquí para. Ajá. Entonces, el grado de desesperanza te daba, insisto, una, un letargo gris, sin futuro, Ujú. Sin no ver la lucecita al sin un fondo rumbo, del camino. Ujú, y mucha gente empezó a disminuir a cambiar su estado anímico simplemente como a flotar. ujú. Sí, Ya, pero hubo quienes no. Hubo quienes hicieron más en ese tiempo. Como sí, decías, había personas que nos juntamos en grupos de profesionistas a apoyar a la comunidad que más lo necesitaba en la medida y con los medios que teníamos en sí, ese momento, ¿no? Intervención en crisis, sí, sobre todo intervención en crisis, pero también había personas que encontraron ahí un motivo para salir. claro. Y esos motivos se fueron encontrando también a través de poder usar las tecnologías de manera diferente, ¿no? Claro, Con una videollamada a tus familiares, con una videollamada o reunión en Zoom con tus amigas o claro. colegas de repente. Y ahí como que, ay, se Ajá, sembraba un tanto de esperanza, claro, ¿sí? porque era, logré una conexión, Sí, logré otra conexión. sí. Se volvió la vida como en micropasos, ¿no? Micrologros, logros chiquitos, logros Sí, logros chiquitos, logros chiquitos, chiquitos. ajá, Es, wow, ya pasamos una semana, seguimos todos bien, seguimos todos vivos, perfecto. Digo, se sí, escucha muy dramático, pero pero así así fue. fue, ajá, pero dentro de todo esto, como las personas que empezamos a hacer estas conexiones, empezábamos a ver un poquito, como dices, la conexión, que ahora si yo ya me sentía mal, podía saber que podía conectar de esa manera con las otras personas, pedir Correcto. ayuda, sentirme escuchado de repente en ese aislamiento total, Sí, o sea, como no está tan perdido todo esto, pues, ajá, y así se fue fortaleciendo paso a paso esta también resiliencia que poco a poquito pudimos sí, algunos poder ir viviendo claro. después de 2 años de aislamiento. Estamos hablando de mucho más de 500 días de encierro, Ujú, sí. casi 800, Y que si salías tenías que salir con todos los con todo cuidados. el kit ¿Sí? tipo astronauta. Entonces, ¿te das cuenta cómo, al menos en nuestra comunidad, en los círculos en los que nos movemos, se pudo vivir ahora sí que este episodio de Sí, 2 años, ¿sí? Digo, todavía tardó más, pero al menos 2 años de encierro, fue entre la esperanza y la desesperanza se sí, encuentra la resiliencia. sí. Y que fueron diferentes matices en ese balance, pues. O sea, los matices desde la desesperanza me voy porque también ya perdí un familiar, porque fue doloroso la Claro, pérdida, porque sí, aparte no los podías tener, visitar visitar, ni hacer un ni funeral, enterrar, ni sí, nada. O sea, matices de la desesperanza en diferentes tonalidades, claro, pero también matices de la esperanza en diferentes tonalidades. ¿Cómo pudo haber otras familias que con ese encierro hicieron también conexiones bonitas, profundas, profundas, se conocieron existieron, más, ajá, estuvieron más vinculados, se escuchaban, perdonaron. perdonaron, hubo niños, los niños que nacieron en Claro, pandemia, muchos o niños que sea, nacieron en pandemia, o ajá, muchas parejas que se embarazaron en claro, pandemia, o ajá, sea, todas estas conexiones que también de repente, si nos vamos a la parte de la desesperanza, dejamos de ver también otras cosas. Pero si vemos las dos cosas con un balance y los matices con lo que se puede ver, una esperanza, podemos darnos cuenta que las realidades de cada persona pueden ser diferentes, pero que también se pueden conciliar desde una ujú. esperanza y un motivo que quiero construir, ¿no? Ese motivo, digo, la esperanza, muchas personas la podemos construir a partir de la fe o del tipo Sí, de creencias que sí, sí, cada uno sí. nosotros tengamos, ¿no? Ajá, Practiquemos o no lo practiquemos, siempre creemos en algo. sí, Y sobre todo esas creencias, como bien dices, si no las tenemos identificadas, o sea, si no es una deidad, por ejemplo, estaríamos hablando de que al preguntarnos
¿qué hace que me levante todos los días? Pero sobre todo, Sí. ¿para qué me levanto cada día? Ujú. Podemos encontrar o recordar lo que nos hacía levantarnos cada día en ese escenario oscuro Sí. y que nos hacía ver la luz un día a la vez. En ese escenario tal vez de mucho caos, ¿no? Sí, Pero que nos levantábamos, pues, o claro, sea, seguíamos. Y saber, como comentábamos en algún momento, que hay emociones y situaciones que no son permanentes, pues, exacto. que van a pasar. Y mucho también de esto en la pandemia. Todos yo creo que dentro de nosotros sabíamos esto va a pasar, esto va a pasar. O sea, muy interiormente Claro, sabíamos. no sabíamos cuándo, pero Pero esto va iba a a pasar. pasar, Porque sí. era un duelo constante, Así es. duelo de todo y en Sí, todos sentidos. Sin embargo, otra vez, yo también poniéndole luz a la esperanza, pues entonces con eso cerraríamos. ¿Cuál es la luz que te levanta cada día? cada día, ¿sí? Para no irte de un extremo a otro y también tener cuidado. Con cuidado. ¡Eso! Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.